1976 BMW decidía suspender la actividad deportiva sobre los prolíficos chasis Ren Coupé CSL. El Grupo 5 estaba a punto de eclosionar y de convertirse en un hervidero de bestias, pero el BMW M1 aún estaba ultimando su fase de desarrollo y faltarían aún un par de años para que se desvelara su versión de producción. Sin tiempo que perder, el ingeniero a cargo de la división deportiva bávara, Rainer Brateinstein, tendría la compleja tarea de transformar el Turismo E21 en una radical máquina de competición. En este punto, los motores de Fórmula 2 que venía desarrollando la firma se encargarían de continuar la estela de éxito de los coupés alemanes por excelencia. En las carreras celebradas a lo largo de los años 60 y 70, habían ido aflorando numerosos éxitos para BMW. Además de las unidades oficiales, habían ido surgiendo equipos privados que del mismo modo lograban ganar carreras de una manera paulatina, colectivo al que terminaron por unirse incluso algunos concesionarios particulares. Alpina, Schneider, GS Tuning o Kleiners eran algunos recurrentes de los eventos más notables. Sin embargo, la gran evolución técnica de Porsche y de otras marcas como Ford comenzaba a transformar el asfalto de los autódromos en batallas donde las victorias eran cada vez más disputadas. Jochen Eberpach, director de BMW Motorsport, desvelaría durante el mes de diciembre de 1976 el nuevo arma bávaro que se había gestado bajo el paraguas del Grupo 5. El nuevo 320i E21, inspirado en un chasis ultraligero, se presentaba como un conjunto de 760 kilogramos y 330 caballos entregados a 9.250 vueltas. Ciertamente en las rectas estos coches eran más lentos que los Porsche 935, por ejemplo, pero en las zonas más técnicas del trazado, su ligereza y su excelente comportamiento compensaban con creces la falta de potencia. Los coches se construyeron inspirados en una carrocería de producción estándar para cumplir con los requisitos de clase, pero se agregaron grandes pasos de rueda, ya que la regulación solo exigía que se conservase el capó, el techo, las puertas y el panel trasero del vehículo de fábrica. Como aliciente, aquel año BMW lograría la victoria en las 24 horas de Daytona con los ya veteranos TSL, que habían tenido que emigrar al campeonato IMSA de Norteamérica en busca de una competencia de su nivel. En comparación con los pesados TSL, los E21 habían llegado con una dieta extrema, utilizando materiales livianos a nivel bastidor, por ejemplo, como el aluminio de las suspensiones, junto con puertas, capós y guardabarros de fibra de vidrio. El peso del conjunto adquirió una perfecta distribución del 50-50, aunque estos datos no terminarían de ser la atracción principal del equipo. Eberpach presentaría en sociedad a las jóvenes estrellas de la Fórmula 3 para hacerse cargo de los nuevos chasis E21 bajo el título de BMW Junior Team. Este concepto se convertiría en el centro del desarrollo de pilotos que sentarían las bases del programa de jóvenes talentos de BMW. El agresivo Eddie Cheever, Manfred Winkelhock, que mejoraba a pasos agigantados, y un novato Mark Surer serían nombres que no mucho más tarde veríamos en las parrillas de la Fórmula 1. De este modo, los tres chasis E21 harían aparición en su primera cita oficial sobre el trazado belga de Zolder el 13 de marzo de 1977. Ahora lucían una librea caracterizada por una línea tricolor que se había estrenado sobre los TSL E9, pasando a referenciar a la división deportiva de la firma alemana, ya que la M no llegaría hasta el nacimiento del M1 en 1978. Además de su programa oficial, aquel año BMW estaba produciendo los primeros kits de Grupo 5 para el E21, y hasta 15 de estas configuraciones fueron distribuidas entre equipos privados durante esa etapa inicial. La normativa del Grupo 5 en el campeonato alemán se había seccionado en dos categorías, denominadas como la División 1 y la División 2. La primera estaba destinada a acoger a los vehículos con una cilindrada superior a los 2 litros, mientras que la segunda acogería a los que fuesen propulsados por motores con una cilindrada equivalente o inferior. Aquí también tenemos que tener en cuenta el factor de multiplicación para las versiones turbo. Posteriormente, para participar en el DRM, el campeonato alemán, también se agregarían al equipo los ya experimentados David Hobbs, Hans Stack y Ronnie Peterson. Estos también estarían presentes en el Campeonato Mundial de Marcas a partir de 1977.
En el 78 BMW ya había suministrado hasta 28 kits completos para convertir el E21 a especificaciones del Grupo 5. Inicialmente estos chasis irían armados con el motor M12-7 de 4 cilindros y 2 litros que había sido utilizado con gran éxito en la Fórmula 2. Dotado de inyección de combustible mecánica Bosch Kajelfaser, estos motores no tuvieron rival sobre la pista durante la temporada, lo que prácticamente obligó a los pilotos del Junior Team a competir entre ellos. Los BMW barrieron toda la competencia de la División 2, pero aún así no se habían enfrentado a los Porsche 935 de la categoría superior. De este modo, para 1978, el legendario ingeniero Paul Rosset desarrolló una versión turbo que partiría de una configuración de 1,4 litros. De forma paralela, BMW North America desarrollaría una nueva versión turbo destinada a competir en el campeonato IMSA Camel GT. Este proyecto fue encargado a McLaren, que tomando la cuarta generación del bloque M12, mantuvo la cilindrada de 2 litros con la aplicación de un turbocompresor triple K. Ahora el 320i E21 ya era mundialmente conocido con el apellido turbo. Con una culata multiválvulas, bielas de titanio, lubricación por cárter seco y una línea roja capaz de estirarse hasta las 10.000 vueltas, el chasis logró ascender a los 650 caballos. Al final, los E21 que competían en Europa mantuvieron su configuración de 1,4 litros, mientras que en Norteamérica la capacidad ascendía a los 2 litros. Es ahí donde estaba la principal diferencia entre las versiones turbo del idílico Serie 3. Los BMW terminaron por obtener una buena cantidad de victorias, pero sin lograr el tan ambicionado título nacional en ninguno de los casos. Las altas esferas bávaras estaban ya concentradas en preparar el ansiado debut del M1, que ahora estaba inspirado en un nuevo concepto de motores de carreras de 6 cilindros. Esto quizás provocó que el equipo no recibiese el suficiente soporte oficial para terminar de ser lo suficientemente competitivo frente a los que entonces eran ya feroces rivales. La historia del E21 Turbo se iría tan rápido como llegó. El M1 acapararía toda su atención, pero años después comenzaron a tomar protagonismo las fantásticas unidades desarrolladas por equipos privados. Schneitzer presentó su propia versión turbo para Harald Herth, logrando exprimir casi 400 caballos del reducido 1,4 litros. El 20 de agosto de 1977, Eddie Cheever y el mismísimo Gilles Villeneuve lograrían la victoria en la cita de Mosport pilotando un chasis Falt adornado con la afamada librea de Jagger. El bloque M12, en cambio, tampoco quedaría a la sombra de los 6 cilindros, sino que terminó produciendo potencias desorbitadas tras ser extrapolado a la Fórmula 1. Este motor había nacido inicialmente en su formato M12/7 con motivo del cambio de regulaciones de la Fórmula 2 de 1972. Entonces se permitieron los bloques de 2 litros y únicamente Ford estaba presente con sus BDG. BMW desarrolló este concepto de inyección mecánica con unos 300 caballos de potencia, una relación de compresión de 13:1 y una excelente fiabilidad que le permitió obtener 6 campeonatos de Fórmula 2. Más tarde, durante la era turbo de la Fórmula 1, mientras que todos los fabricantes recurrían a los clásicos V6 y V8, BMW decidió aferrarse a su experiencia en el Grupo 5 en la IMSA para seguir desarrollando el M12. Ajustando los valores del reglamento para los motores turboalimentados, el conjunto cubicó 1,5 litros, fue dotado de inyección electrónica y una presión de sobrealimentación de 5,5 bares. Lo llamaron M12/13. En las versiones de carrera oficial, este ajuste desarrolló una potencia estimada de unos 900 caballos. Pero en la configuración de calificación, el bloque declaró 1.280 caballos de potencia. Este dato no llegó a ser exacto ni mucho menos, ya que el propio Paul Rosset declaró que el dyno donde eran testados los motores no recogía cifras superiores a aquella. La potencia que el ingeniero alemán creía estimada era de unos 1.400 caballos.
A día de hoy, el M12 sigue siendo el motor de Fórmula 1 más potente jamás fabricado. Y para añadirle un estatus de leyenda superior, hay que remarcar que también fue el primer motor turbo que lograría un campeonato del mundo de Fórmula 1. Lo haría con Nelson Piquet en 1983. Bueno, pues llegamos a la pregunta de hoy, que es la de Canal Moto Japón Colombia. Muchas gracias, compañero, por participar. Y me dice que si pudiera hacer mi propio coche de carreras perfecto, que cuál sería y para qué disciplina. Pues yo creo que en ese sentido partiría de modelos de producción, o aunque sea vagamente inspirados en ellos, como en este caso los Grupo 5, porque ya el diseño y el desarrollo de prototipos, de chasis, eso está a un nivel ya de ingeniería pues superior. Así que yo creo que partiría de esa base, porque siempre he pensado que es muy buen aliciente para la gente que va a ver las carreras, para los aficionados, ver en la pista el reflejo, de alguna manera, pues del coche que tiene, del coche que se podría comprar, del modelo que tiene su vecino en el garaje o el que ves cuando vas al supermercado, por ejemplo. En cierto modo, eso te hacía sentir las carreras o los propios modelos de competición, a mí por lo menos, como más accesibles, ¿no? O quizás como menos mitificados, sería el concepto. Pues por otro lado, pues partiría de chasis tubulares, por supuesto, sin restricciones a nivel bastidor, con suspensiones push-rod, por ejemplo, pero prescindiendo, eso seguro, de toda la electrónica posible en el apartado de la conducción. Sería una categoría en la que dominaría seguramente el mejor talento, porque las potencias sí que estarían limitadas, obviamente, pero quizás no el formato de los motores. Eso, bueno, habría que estudiarlo. También muy importante, reforzaría al máximo pues, todos los elementos de la seguridad pasiva, para en cierto modo, entre comillas, luego limitar los de la seguridad activa, es decir, controles electrónicos, ABS, etcétera, todo eso fuera. Carrocerías ampliamente modificadas, pero también con unas medidas limitadas, pero exigiendo, por supuesto, que ciertas zonas fuesen equivalentes a las de los modelos de producción para que se distinguiesen a simple vista los modelos. En definitiva, pues un Grupo 5, una fórmula silueta evolucionada un poco a las nuevas tendencias actuales. Bueno, no es fácil diseñar un reglamento, pero personalmente mi inspiración yo creo que partiría de ahí. Muchísimas gracias, como siempre, por todo el apoyo que le dais diariamente al canal, seguir compartiendo en todos los sitios que podáis para que sigamos creciendo, como hasta ahora, y dejarme en los comentarios la pregunta para el siguiente vídeo, y qué Grupo 5 os gustaría que llegase al canal, aunque creo que eso me lo imagino. Así que un saludo y a disfrutar.